Bueno, vamos a continuar entonces con esta parte del programa donde hemos dejado en el espacio, en el tintero, una pregunta para Pablo que habla el Papa sobre la confesión, que dice que la confesión no tiene que ser una cosa tormentosa para nadie, sino que tiene que ser una cosa normal. Y ayer, yo no sé si ayer fue que yo lo escuché, citaban un caso con esto de la confesión, de que él cuando era sacerdote, porque se dice también que es un hombre muy claro, muy planificado con el espacio y el tiempo y sabe muy bien distribuirnos. Entonces tenía que hacer algo y hubo una persona que había ido a confesarse a la iglesia y él tuvo, no, que lo confiese el otro padre porque yo me tengo que ir. Entonces él se fue, pero en el camino él se regresa, dice, no, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo dejar una persona ahí esperándome para que lo confiese. Si él vino, fue a eso, ¿cómo es posible que yo lo dejara para después? Entonces se regresó, y no le importó si iba a llegar, no se sabe a dónde iba después, pero ese es el tema de la confesión. Bueno, yo he tenido experiencias personales. Ayer mismo tuve una experiencia, terminé un poco cansado y se me aparecieron como 6 jóvenes que fue tocado por la palabra de Dios y me dijeron, padre, la confesión yo sé que es antes, pero usted podía confesar, y tuve que quedarme allí, precisamente en la reflexión que hizo el Papa, ¿no? Y le di gracias a Dios, porque son momentos, sobre todo en la juventud, donde está tocado por la palabra y quieren reconocer con humildad. Entonces yo creo que es importante, yo siempre le pido a Dios en mi ministerio, que siempre que me siento a confesar, yo le digo, Señor, que hazme recordar que yo soy pecador como ese hermano que se está acercando, para que él sienta a través del ministerio que tú me has delegado, tu misericordia y tu amor. Estamos tanto tiempo sin confesar, me hice esta barbaridad, vamos a darle gracias a Dios porque hoy has tomado esta posición de salir de esa vida y Dios no te condena, Dios te ayuda, anímate. Yo creo que esa es la misericordia, tener compasión de la otra persona, no tampoco caer en el extremo de decir, no, tú cometiste ese pecado y no tiene nada que ver. El problema del aborto, que ayer precisamente lo comentaron, oye, eso es un problema grave porque mataste a una persona, pero sepa que el amor y la misericordia de Dios es más grande que tu pecado. Lo que te pido es que como respetaste la vida, ahora respetes la vida y trata de dar vida a muchos niños, a mucha gente, porque le quitaste la vida a un niño. No te digo eso para atormentar tu conciencia, sino para que tomes en conciencia de la responsabilidad y la grave situación. Pero a pesar de eso, Dios te da la oportunidad que si has quitado vida, da ahora vida. La misericordia, que es lo importante para el perdón y el arrepentimiento de la persona que ha cometido un error. Sí, yo quería agregar, Pablo, ya desde la visión tuya, estás hablando de la visión del pastor que tiene el ministerio. Ahora yo quiero hablar de la otra visión, desde la visión de uno que se acerca y recibe, que está en ese encuentro. Yo siento que desde esta parte tenemos las 3 dimensiones. Entonces eso me permite elevarme en mi condición como ser humano y acompañar y ser mejor persona. Porque estoy haciendo daño sin darme cuenta que a la vez me hace daño a mí mismo. ¿Por qué? Porque no se hace lo que es vivir y ser feliz, que es la esencia de todo. Y por último, la transformación. Dejar atrás al hombre viejo, esa persona que he sido, para poder insertarme en un nuevo encuentro, una nueva comunidad, una nueva iglesia, todos estos hermanos que tenemos que tener una capacidad de comunicación en otro nivel para poder continuar y caminar en unidad. Amén. Me llamó mucho la atención esa parte como comenzó nuestro hermano Jesús, que dice la confesión, ver la confesión como algo tan tormentoso. Verdaderamente es que es tormentoso, Pablo. Es tormentoso cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, cuando nosotros lo llevamos por dentro y no podemos sacar y desahogarnos de esto. Pero hay otro problema, señores. ¿Cómo yo le confieso mis pecados a una persona que es más pecadora que yo? No estoy hablando en este caso de nuestro hermano el Padre Pablo, pero sí lo puedo hablar en muchos casos, en otras iglesias, en otros sitios, donde la persona precisamente no tiene esa visión para escuchar la confesión de alguien. Vemos como en nuestra hermana República de Colombia, vemos como muchos de estos sicarios agarraban, primero hacían plegarias antes del sicariato y luego después del sicariato iban y buscaban un sacerdote para confesarse para ya prácticamente quedar absuelto. Yo creo Al Capón. Exactamente, tenemos que realmente entender, señores,
que nosotros somos los que nos salvamos y nosotros somos precisamente los que nos condenamos. Cuando nosotros buscamos una persona, precisamente como para dar nuestro testimonio, para desahogarnos, para confesarnos, tiene que ser una persona idónea, una persona de Cristo, una persona entregada al Evangelio, una persona que esté representando a Jesucristo aquí en la tierra, para que esa persona realmente no solamente nos escuche, sino que no tampoco nos mande a decir, como lo dijo el hermano Padre Pablo, como te lo decía, reza 3 Padre Ave Nuestro y 3 Ave María y chao, vete sin pecado concebido, ya está listo, ya está fuera. No, señores, si una persona realmente cometió un asesinato contra un bebé, mira, ya de ahí tu vida tiene que transformarse y tu vida tiene que cambiar, porque como dijo nuestra hermana Rosa, mira, ya viene el arrepentimiento, verdaderamente estás arrepentido, porque si vas a tener ese aborto y vas a pedir perdón, pero luego vas a tener otros abortos, entonces creo que no estamos haciendo nada, o vas a asesinar a una persona y te vas a confesar para estar absuelto para luego seguir cometiendo tu sicariato. Entonces, tenemos que entender más lo que es realmente la confesión. La confesión realmente nos libera. Nos libera si realmente nosotros nos liberamos y nosotros nos arrepentimos y si nuestra vida cambia. Si nuestra vida no cambia, señores, ahí no hay pecado, ahí no hay solución, ahí no hay absolutamente nada. Y yo, bueno, cada quien que quisiera, Pablo, que me está haciendo señas, que no quiere explicar algo mejor. Es una frase para seguir la otra Perfecto. pregunta. Jesús tiene la reconciliación, que es la confesión, es un instrumento de liberación, no de condena. Así es como lo instituyó Jesús y así como debería de ser siempre. Entonces pidamos que nosotros los ministros que tenemos a cargo ese delicado ministerio no nos olvidemos de eso. Reconciliar es liberar a las personas de las cargas. A mí mucha gente me dice, Padre, ¿cuál es la penitencia? La penitencia es todo lo que usted ha sufrido por el pecado. Usted viene aquí a que le quiten penitencia y que le quiten pecado y todo para que empiece una vida nueva. No va a poner más penitencia. Penitencia la da pecado, como tú lo decías. Sí. Jesús. Ok, voy con la otra pregunta que tengo aquí, que una gente que lo golpeó, esto que dijo el Papa, dijo, despilfarrar alimentos es robar. Ah, sí. Digo, despilfarrar alimentos es robar. Voy a continuar con la frase. En muchas partes del mundo, no obstante, el hambre, la desnutrición, se desechan los alimentos. Cuando la comida se comparte de modo justo, nadie carece lo necesario. Los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre. Despilfarrar alimentos en el mundo. Y entonces pone un ejemplo que creo que le dicen nuestros abuelos. Nos han enseñado a no tirar las sobras. Exactamente. Y yo creo que... Sobre eso es fuertísimo esa frase. Sí, señor. ¿No? Despilfarrar alimentos es robar. Yo creo que hay que añadir, yo lo felicito a ese hermano que te hizo esa pregunta, porque hay que añadir a los mandamientos eso, no despilfarrar, no robar, y eso está implícito en aquella famosa multiplicación de los panes que Jesucristo provocó al compartir, que al final de que todo hubo de abundancia, mandó a los apóstoles, recojan todo lo que ha sobrado para que nada se desperdicie. Ahí tiene fundamento lo que él está diciendo. Y yo creo que es importante en los momentos de crisis, de escasez que estamos viviendo, que muchos venezolanos piensan que esto es una desgracia. Esto es una bendición, hermano. Amén. La escasez de nuestro país, toda esta cosa que estamos pasando, nos está purificando si aprendemos la lección para empezar a pensar en que lo que yo lo he votado desde tantos años, a otros les falta. Eso nos va a ir preparando para la misión que con Cuba tenemos nosotros en América Latina. No se nos olvide eso. Fíjate que es tan importante esto de que el que despilfarra, prácticamente despilfarrar alimentos es robar. Que en una oportunidad estábamos viendo los noticieros sobre la alta pobreza y la desnutrición y la mortandad infantil que había en Etiopía. Y en esos mismos días que había tanta mortandad en Etiopía, que sigue habiendo mortandad, en Europa los granjeros, los productores estaban en huelga y agarraban las cargas de tomate, las cargas de papa, los alimentos y los despilfarraban precisamente por las carreteras en protesta. Entonces a mí me llamaba mucho la atención de que como en parte están siendo bendecidos con tantos alimentos y se despilfarraba, la botaban en la carretera y en otros sitios ni siquiera crecía el alimento y la gente se estaba muriendo de hambre. Esto me llevó a mí, señores, a entrar en mi habitación, entrar en oración, entrar en meditación profunda y preguntarle a mi padre por qué permitía que esas cosas sucedieran. Eso lo voy a dar como testimonio. Y duré orando y meditando aproximadamente más de una hora porque la pregunta fue reiterada, porque no lo entendía. Y cuando abrí nuestro libro sagrado, la Biblia,
me salió en una parte de la Biblia que se llama Ageo, que es una página solamente en la Biblia, y donde mi padre me contestó precisamente de esta forma. Porque yo le estaba pidiendo precisamente que no era que le mandaran los alimentos, sino de que el cielo cayera la lluvia y del suelo naciera el trigo. Esa era mi petición que yo le hacía a mi padre en ese momento. Y cuando abrí esa parte de la palabra en Ageo, me salió precisamente que porque se olvidaron de mi casa, porque empezaron a adorar a otros dioses y porque se olvidaron de mí. Por eso mandé a que del cielo no cayera la lluvia y del suelo no naciera el trigo. Entonces, así como nuestras culpas y nuestros pecados nos traen consecuencias, porque vivimos en un mundo de causa y efecto, muchas veces las cosas que nos están pasando, señores, no las estamos buscando nosotros mismos, precisamente por esa carga de pecado tan grande que no solamente tenemos individual, sino que tenemos en comunidad. Rosa. Amén. Sí, bueno, justamente en esta época aquí en Venezuela, en esta situación de crisis económica que estamos viviendo, acaparar equivale a despilfarrar, porque es que cuántas veces vemos que estas personas cuando tienen la alacena llena les salen gorgojos y eso se daña. Bachaquear, eso es el pecado. Claro, No, pecado. lo terrible, el pecado tan grave que es eso. Tener más de lo que necesito, para que se despilfarre, para que se bote, para que se derrame, para que se pierda. Y lo triste es que inclusive personas que viven a nuestro alrededor están sufriendo, están con hambre y no tienen. Y entonces despilfarramos almacenando para que se dañen los alimentos. Debemos tomar conciencia, debemos tomar una conciencia plena. Cuando yo tengo 2 paquetes, inclusive más de lo que yo necesito, estoy despilfarrando y es un pecado mortal, porque estoy quitando la oportunidad que otro pueda comer. Amén. Fíjate, déjame dar una anécdota porque es una muchacha de aquí de la UE4. La gloria sea para Dios. En una reunión que tuvimos aquí de los medios de comunicación social hace un par de semanas, ella ponía el ejemplo. Ella hacía la cola, había pañales y había leche. Y ella no necesita pañales y no necesita leche. Compraba eso y en vez de estar bachaqueando y vendiéndoselo y explotando a sus hermanos, ¿qué es lo que hacía ella? Ir a mamer a una señora que está en silla de ruedas para llevar, porque ella estaba criando 2 niños para llevarle la leche. Ojalá que sea un bachaquero al revés, hermano. No tome, no acapare para explotar. Si tiene más, comparta con el que no tiene, para que nada se sobre y le llegue a los más necesitados. Jesús. Bueno, ahora vamos con una parte que parece dura, bien dura también, bien dura del Papa, que es lo que lo han acusado muchísimas veces de que es socialista, de que es comunista, que todo eso. Dice, el dinero manda y no Dios, dice el Papa, ¿no? A continuación leo lo que dice. Contra la tiranía de los mercados y el culto al dinero, el antiguo culto del becerro de oro ha encontrado una imagen nueva y disparatada en el fetichismo del dinero y la dictadura de la economía que no tiene rostro. Hoy no manda el hombre sino el dinero. El dinero debe servir y no gobernar. Bueno, la semana que viene vamos nosotros a tener nuestro programa regular de La Voz del Pueblo de Dios y precisamente vamos a tener la oportunidad en ese programa de recoger no solamente el aporte que está dando el Papa en Cuba, sino el que va a dar en Washington, en el Congreso, en las Naciones Unidas y en Filadelfia con la clausura del encuentro de la familia. No podemos perder de vista ese mensaje profético porque está metido, como yo dije, en la caldera del diablo. Él va allí a tocar, muy cerca de Wall Street, donde está el becerro de oro, ¿no? Yo creo que lo que acusa el Papa no está acusando y no está en contra de ningún gobierno. Está en contra del imperialismo del dinero que está sustituyendo por el becerro del oro, del plata, a Dios Todopoderoso. Eso viene desde el Antiguo Testamento, Él no está inventando nada. Lo que tiene una posición muy clara de que no puedes adorar a Dios y al dinero al mismo tiempo. E incluso Rosa Mireya quería que compartieras eso porque tú captaste, creo muy bien, lo de la cultura del descarte en el diálogo con los muchachos. En Europa se está descartando no solamente desechos sólidos, comida, como lo estábamos hablando en el segmento anterior, sino se están desechando personas humanas,
niños, no solamente con el aborto, sino jóvenes de 20 y 21 años que en este momento no tienen trabajo y están descartados de la sociedad y están saliendo de sus países porque no tienen allí donde trabajar y donde vivir. ¿Podrías desarrollar un poquito eso, Rosa? Sí. Porque eso es por el dinero precisamente. Sí, un poco va dirigido al rescate de nuestros jóvenes, la atención. ¿Cómo es posible que si se deje de lado, no se ocupe de la formación, de capacitar? De hecho, él no hablaba de los gobiernos, él hablaba era de la comunidad, de todo el entorno, que debemos estar pendientes de nuestros jóvenes, cómo están, darle crecimiento, la fortaleza. Que es una de las cosas que él decía, que nos llama mucho la atención, es que, y tú también lo recordabas, Pablo, es que si un pueblo no se ocupa de sus jóvenes, están trabajando para la destrucción, porque son los pueblos los que garantizan que podamos tener continuidad en el tiempo. Entonces, yo siento que este llamado es importantísimo para nosotros aquí, en el hoy, en el ahora. ¿Qué pasa con mi joven? Con el que está al lado de mi casa. No es el gobierno que va a venir a poner una política, es cierto. Él tiene que fomentar esas políticas, pero yo, mi persona, en mi comunidad, tengo que ocuparme también de ver qué está sucediendo con ese joven, con ese niño. Tengo una responsabilidad con él, con el futuro, con mi patria, el acompañamiento. Yo siento que eso del descarte es la comodidad. Yo siento que él, cuando hablaba del descarte, hablaba era de dejar de lado lo que no me sirve, porque yo voy a agarrar simplemente lo que me da beneficio. Claro. Y él no solamente habló en ese sentido de los jóvenes, habló del descarte inclusive de las cosas. Entonces, y ahí estamos en el consumismo. Entonces voy a descartar, me llegó un aparato nuevo, lo descarto, no voy a procurar que rinda todo lo que tiene que rendir, simplemente llegó, pasó, no lo quiero y utilizo lo nuevo, y lo que hago es contribuir con la destrucción de nuestro planeta, en las dos vertientes, en lo humano y en lo material. Bueno, ya terminamos este segmento, entonces tenemos otra pregunta. Bueno, vamos a comentar algo. Derechazos contra Francisco el Papa. Eso es bien importante, algo que estoy leyendo aquí, pero vamos a terminar este segmento y continuamos en la otra parte. Enseguida estamos con ustedes.